Dios les bendiga, hermanos. Damos la bienvenida a este culto a cargo de la Sociedad de Varones. Damos la bienvenida a nombre de nuestros pastores, el hermano Humberto García Puga y la hermana Ruth Chávez. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 90. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Dice así la palabra del Señor. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con tormentas de aguas, son como sueños, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y como tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70, y si a los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y de tu indignación según tú debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que tengamos el corazón sabiduría. Vamos ahora a hacer la oración de bienvenida. Vamos a inclinar nuestros rostros y a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has permitido llegar hasta este día, Señor. Porque tú has sido refugio, Señor, para nosotros, para nuestras familias, Señor. Y has prometido, Señor, ser refugio de generación en generación, Padre. Te pido que nos bendigas, Señor, que bendigas este culto, Señor, que sea de bendición para todos los espectadores, Señor, todos aquellos hasta donde llegue esta transmisión, que sean tocados, Señor, y arruidos por tu Espíritu Santo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Así voy a dejar lugar a los momentos de alabanza y de adoración. Dios les bendiga. Al que me ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré
Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla, tomar con mis manos el arco de bronce. Él es el escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres mi escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres mi escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hoy les quiero compartir mi testimonio de esta semana, que el Señor ha sido bueno y grande conmigo y con mi familia. El Señor ha proveído en mi hogar, en la mesa y también en el trabajo. Nos ha llenado con bien, con salud, y su misericordia ha sido grande con nosotros. Es por ello que hoy quiero testificar de su maravilla y el poder de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar pacto de hombres que te quieren agradar.
agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Ahora que hemos alabado y adorado el nombre del Señor, vamos a dejar lugar a la predicación a cargo de nuestra hermana Katy de León. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Es un gozo el poder compartir la palabra del Señor, y le voy a invitar que abra su Biblia en 2 de Corintios capítulo 4 verso 1, y vamos a darle lectura juntamente. Y dice la palabra de la siguiente manera: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor, que sea el Espíritu Santo hablando a nuestra vida. Oremos. Padre, en esta tarde nos acercamos delante de tu presencia. Alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo sea tocando la vida y el corazón de cada uno de los oyentes, y que al momento de exponer tu palabra, Señor, esta palabra pueda traer ánimo a la vida de mis hermanos.
que tu Espíritu Santo sea confortando, tu Espíritu Santo sea alentando, Señor. En esta hora me pongo en tus manos y me hago a un lado. Sé tú tomando el control de mi vida y que tu Espíritu Santo, Señor, haga esa parte tan importante que solamente tú puedes hacer en la vida de cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor, por lo que tú has estado haciendo en nuestra vida y lo que tú seguirás haciendo. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y bendecimos tu nombre. Amén y amén. El tema que voy a compartir con ustedes es: no desmayemos ante la adversidad. Nos dice en este pasaje que nosotros, teniendo este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Y quiero hablarles acerca de un personaje, de un hombre llamado Pablo. Y yo sé que usted conoce mucho de la vida de este apóstol, y sé que usted conoce cómo fue la conversión de él, cómo tuvo ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo y cómo su vida fue transformada, que él se dio a la tarea de poder compartir el evangelio. Y es así que en esta tarde la vida del apóstol Pablo nos enseña cómo nosotros podemos vencer las adversidades, cómo es de que nosotros debemos de reaccionar también cuando las enfrentamos, cuando vienen a nuestra vida. En el libro de Hechos nos habla, en el capítulo 27, nos menciona en el capítulo 1, dice la escritura, que cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Había llegado para el apóstol Pablo el día de comenzar su viaje a Roma, junto con otros prisioneros, bajo la vigilancia de un centurión llamado Julio, que habían de abordar un barco, y nos dice que este barco llegó hasta Creta, pero el puerto donde estaban no era considerado como un buen lugar para pasar el invierno. Y después de estudiar las opciones y contra las advertencias del apóstol Pablo de que habría un desastre, la mayoría toma la decisión de navegar hasta Fenice, un puerto que se hallaba a 40 millas náuticas de distancia. Y cuando comenzó a soplar un viento favorable, les pareció que ellos habían tomado la mejor decisión, que se trataba de una buena decisión que ellos habían tomado. Pero quiero decirle que las circunstancias favorables nunca son un método seguro para determinar cuál es la voluntad de Dios. La única forma segura consiste en que cada uno de nosotros seamos sensibles a la dirección del Espíritu Santo. No es por lo que nosotros veamos, sino que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Aquellas condiciones que ellos creyeron que eran favorables no duraron mucho. Y nos dice en este capítulo 27, verso 14 y verso 15, que los vientos comenzaron a cambiar. Y esos vientos, cuando comienzan a cambiar, eran unos vientos huracanados. Comenzaron a llevar el barco a la deriva y ya no tenían control alguno de los vientos. Y aquellos hombres que eran marinos experimentados usaron todas las habilidades y todo su conocimiento para poder salvar el barco, pero sobre todo salvar la vida de cada uno de los que estaban ahí dentro. Nos dice que ellos tiraron por la borda los aparejos y las cargas de la nave, rodearon con sogas el casco para que el barco no se deshiciera, lanzaron anclas marinas para disminuir su velocidad y en la esperanza de poder evitar toda tragedia.
Y durante varios días, unas nubes espesas comenzaron a bloquear el sol y aún en la noche no se podían mirar ni siquiera las estrellas, haciendo imposible que se tomara una lectura de navegación para saber dónde estaban. Y después de muchos días, había desaparecido toda desesperanza de supervivencia. Y es que cuando viene la adversidad a nuestra vida, lo primero que viene a nuestra mente, aquí vamos a quedar, aquí vamos a perecer. Ya no hay solución, toda esperanza se va de nosotros. Y cuántas veces, hermanos, cuando enfrentamos situaciones adversas, entra esa desesperación en nosotros. ¿Por qué? Porque la esperanza se ha ido. Y hay ocasiones que dentro de esa desesperación olvidamos que Dios está en control de todas las cosas. Pablo, él se encontraba en una situación peligrosa y no lo estaba porque él hubiera decidido así. Él les había advertido que no se marcharan de esos buenos puertos. Sin embargo, ellos tomaron sus propias decisiones. Debemos de tener nosotros presentes que Pablo estaba en la voluntad divina y en una misión a la cual la había enviado Dios mismo. La situación en las adversidades que ellos estaban enfrentando no es porque el apóstol lo hubiera querido así, pero tenemos también que recordar que Dios es quien permitía también todo esto y que Dios los iba también a sacar adelante. La palabra de Dios no se equivoca cuando Él nos dice que cuando nosotros entramos por pruebas, por dificultades, cuando Él permite que entremos por todo ello, Él también nos dará la salida juntamente. Y en medio de todo ello, el Señor siempre estará con nosotros. Y sabe que debemos de tener presente que la voluntad de Dios siempre se lleva a cabo. Sin embargo, el hecho de estar en la voluntad de Dios no nos garantiza, hermanos, que tengamos un viaje sin incidentes. El estar dentro de la voluntad de Dios no significa que no vamos a pasar por adversidades. La palabra del Señor nos dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Y hay quienes llegan a pensar, pero ¿por qué tanto? Dios lo permite. Y tenemos que aprender a descansar en Él, aunque no lo entendamos. Aprender a descansar en Él y echarnos en sus brazos y aceptar también la voluntad de Él en nuestra vida. Sabe que muchas de las veces lo contrario es que sucede, que en lugar de pensar que cuando estamos dentro de la voluntad de Dios todo va a ir en perfecto, todo va a ser bueno, y pasa lo contrario, ahí es cuando nosotros necesitamos entender y depositar nuestra confianza en el Señor, pero tener también una firmeza en nuestra vida, en quien hemos creído. Tenemos que mostrar esa firmeza en nuestra vida. Aunque tal vez, hermanos, nosotros no comprendamos plenamente por qué estamos pasando por las adversidades, por qué estamos pasando por dicha situación que estamos enfrentando en nuestra vida. Aunque no lo podamos entender, sí tenemos que saber algo. Es que todas esas adversidades llegará el momento en que el Señor las transformará en oportunidades para nuestra vida, para aquellos que le servimos. Todas esas adversidades el Señor las tornará, las cambiará en bendición para nuestra vida. Cuando nosotros pasamos la situación de victoria, siempre había algo que yo decía: este mal se va a convertir en un bien para nosotros. Dios va a tornar todas estas adversidades en algo bueno para nosotros como familia.
Y créalo que el Señor lo ha hecho. Y hemos podido ver el favor de Dios en nuestra vida. Momentos difíciles, adversidades una tras otra que pareciera que nos gustaba estar ahí. No era porque nosotros quisiéramos, sino que Dios lo permitió con una sola razón. Era el trabajar en nuestra vida. Y cuando nosotros vemos los resultados, entonces podemos entender el por qué Dios permite las adversidades. Entonces, todas esas adversidades no son otra cosa más que una máscara de lo que el Señor quiere mostrarnos, de lo que el Señor quiere revelarnos a nuestra vida. Todas esas adversidades se convertirán en oportunidades para los que somos de Él. Aún en medio de la adversidad, necesitamos mantenernos firmes en nuestra fe en Dios y listos para servir cuando se presenten las oportunidades a nuestra vida. Me tengo que mantener en esa firmeza, en esa roca que es Cristo Jesús. Y que aún a pesar de lo duro, de lo tupido que estoy recibiendo en esa adversidad, no mirar ni siquiera a mi derecha ni a mi izquierda. No mirar para de dónde viene mi socorro, no. Tengo que estar firme en el Señor, sabiendo que de Él viene el socorro, sabiendo que de Él viene la fortaleza para nuestra vida, sabiendo que su mano es la que nos va a sostener en toda situación que nosotros estamos enfrentando. Y es maravilloso cómo Dios nos saca victoriosos en medio de la adversidad. Algo que nosotros necesitamos entender es que no podemos movernos de lo que hemos creído. ¿A quién le hemos creído? Son momentos donde somos probados y necesitamos esa firmeza en nuestra vida. Tenemos que aprovechar el momento. Y es probable, hermanos, que el apóstol Pablo estuviera cansado y estuviera agotado. Era un hombre como usted y como yo, que se cansa, que se fatiga. Y quizás usted ante la adversidad, ante las circunstancias adversas que está enfrentando, quizás de escasez, de desempleo, de enfermedad, han dicho: ya no puedo más, estoy cansado. Estoy agotado de lo que yo estoy viviendo, pero aún en medio de ese cansancio y de ese agotamiento, podemos ir a esa fuente de agua viva que es Cristo Jesús, y podemos refrescarnos para poder seguir nosotros avanzando. Y hay algo maravilloso que Dios hace cuando nos mantenemos firmes en esa roca que es Cristo. Dios nos infunda de su fortaleza y nos da valor para poder nosotros seguir avanzando en su nombre ante las peores situaciones que vengan a nuestra vida. Cuando nosotros esperamos en Él, el Señor obrará. Cuando nosotros le ponemos nuestra confianza, nuestra fe en Él, el Señor hará algo maravilloso. Y allí estaba el apóstol Pablo ante aquellos hombres desesperados, exhaustos, que habían pasado varios días sin comer. Y Pablo le recordó de sus advertencias, de que se mantuvieran en alto su valor, porque ninguno de ellos iba a perecer. Y después también les dice en el versículo 22: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Hermano, aún en medio de la adversidad, tenga buen ánimo. Tenga una actitud correcta, tenga ánimo. Y nos dice aquí: pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Necesitamos ese buen ánimo, necesitamos esa actitud correcta, no de fracaso, no de derrota, sino de victoria. Porque el Señor, Él se encarga de llevarnos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Si nosotros estamos del lado de Él, entonces vamos a poder ver su intervención divina en nuestra vida en cada adversidad que nosotros enfrentemos.
Ahora es cuando necesitamos tomarnos más de la mano del Señor y buscar de su presencia en nuestra vida. Que nada nos pueda detener. Y cuando Él les dice acerca de esto, y les dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y comienza él a expresarles estas palabras y les dice, ninguno va a perecer. La nave se perderá, pero la vida de ustedes se salvará. Porque el ángel del Dios a quien yo sirvo, a quien yo pertenezco, es quien me ha dado esta palabra. Y en los momentos más difíciles es cuando nosotros tenemos que recordar a quién le pertenecemos y a quién servimos. Y cuando nosotros recordamos a quién le pertenecemos, que es un Dios grande, que es un Dios de poder, que es un Dios de maravillas, que es un Dios que no conoce derrota, entonces eso da valor, eso da ánimo a nuestra vida. Y podemos seguir avanzando. Y cuando nosotros recordamos que le servimos, no solamente le pertenecemos, sino que le servimos a Él, sabemos antemano que Él no nos dejará solos, que Él estará en todo momento. Y cuando Él les dice que tengan buen ánimo, una cosa es que un hombre te grite desde la orilla, ánimo. Y otra muy distinta, con un significado mucho mayor, es que esa palabra proceda de un hombre que está en el mismo barco que tú. Es totalmente distinto. ¿Y sabe por qué? Porque nos enseña esto, a que aún en medio de todo ello, el Señor nos va a sacar. Y hay algo que el apóstol Pablo menciona, que nosotros somos consolados directamente por Dios para poder consolar a los demás. Y cuando nosotros recibimos esa consolación de parte de nuestro Dios, entonces nosotros podemos decir, lo que tú estás viviendo, yo ya lo viví y Dios me sacó victorioso. Tú te quedaste desempleado, pues en una ocasión yo también estuve desempleado, y quiero decirte que el alimento nunca faltó en mi mesa, nunca faltó en el hogar. Estaban mis hijos con calzado, con vestido, había mesa, había aún hasta para salir. Y si hay alguien que está pasando por alguna enfermedad, tú puedes decir, yo también lo pasé. Lo que tú estás viviendo se asemeja mucho a lo que yo un día viví. Pero te puedo decir que Dios nos sacó victoriosos. Dios nos sacó siempre adelante en medio de cualquier circunstancia que nosotros enfrentamos. Y sabe que el Señor ha sido bueno para con nosotros. Y aún en medio de todo ello, nosotros podemos decir que Dios es fiel a su palabra, que el Señor no falla, que el Señor siempre está con nosotros y nos muestra que su poder es grande. Y Dios permite aún en medio que pasemos en medio de esas adversidades para poder alentar a alguien más. Y el Señor nos consuela directamente a nosotros para nosotros poder también consolar a otros. Tenemos que aprovechar cada una de esas oportunidades que se presentan a nuestra vida. Y nos dice también que aún en medio de todo ello, y podemos dar testimonio, que Dios nos sacó siempre adelante, en medio de las pruebas, en medio del dolor, aún en medio de pérdidas que tuvimos. El Señor fue el consuelo para nuestra vida, porque lo hemos vivido. Hemos podido ver, hemos podido sentir, hemos podido experimentar el consuelo de parte de Dios en los momentos de situaciones adversas que hemos enfrentado.
Y podemos decir, el Espíritu Santo fue un bálsamo en ese momento para mí. Y Él alentó mi vida para poder seguir adelante. Y sabe que dice la palabra en 2 de Corintios 1:4. Nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando nos hallamos en alguna situación difícil, hermanos, necesitamos recordar a quién pertenezco y a quién sirvo. Entonces podremos estar seguros. Y no solo de que Él nos salvará de esas circunstancias que estamos atravesando, de esas adversidades, sino que también usará esos momentos que hemos pasado para que podamos nosotros ministrar a otros. Las adversidades, como les decía, no crea que es una y allí acabó. Las adversidades es una tras otra. Pero lo maravilloso es que cuando nosotros nos mantenemos firmes y cuando recordamos a quién le pertenecemos y a quién servimos, el Señor es fiel y el Señor cumple lo que Él ha prometido a nuestra vida. El Señor lo hace. Y nos dice la Escritura en el capítulo 28 del libro de Hechos, capítulo 28, verso 1 y 6, que uno a uno de todos los hombres fueron llegando sanos y salvos a la orilla, tal como Pablo había dicho que sucedería. Así como el ángel había dicho, así sucedieron las cosas. Así como el apóstol Pablo le dijo a todos esos hombres, así sucedió. Porque Dios es fiel a su palabra. Y eso es algo maravilloso, que podemos descansar en lo que el Señor, en las promesas de nuestro Dios. No se desaliente, no desmaye. Dios es fiel a sus promesas, a su palabra. Y nos dice que los habitantes de la isla de Malta los ayudaron cuando llegaron a la orilla. Y aquellos isleños fueron muy bondadosos con los náufragos y encendieron una inmensa fogata para que se calentaran y se pudieran secar sus ropas. Y nos dice que Pablo comenzó a ayudar recogiendo leña para la fogata. Y en el acto que él toma de la leña que estaba sosteniendo, iba oculta una serpiente venenosa. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Que cuando Pablo quiere poner esa leña al fuego, la víbora se prende de la mano del apóstol Pablo. Se prende de su mano. Y los isleños comenzaron ellos a pensar que Pablo era algún criminal, que era un hombre de lo peor. Y dijeron, si el mar no se lo tragó, pues esta serpiente sí lo va a matar, porque era una serpiente venenosa. Pero nos dice que aún a pesar de lo que ellos estaban diciendo, que estaban ahí pensando, ellos están observando en el momento que el apóstol Pablo iba a caer muerto por ese veneno, de esa picadura de esa serpiente. Y Dios permite que él pase por esto. No lo deja a un lado y decir, es mi siervo, no va a pasar por esta adversidad, no lo puede picar esta serpiente. No, hermano, no pasa eso, sino que sucede. Pero aún a pesar de todo ello, lo que el apóstol Pablo hace es sacudirse. Sacude su mano de tal manera que la serpiente cae en el fuego y él sigue haciendo lo que está haciendo. Y así nosotros tenemos que hacer. Y cuando ellos miran que nada sucede, ellos dicen, pues entonces este es un Dios. Se quedan sorprendidos. No es de que el apóstol Pablo fuera un Dios, sino Dios era el que estaba con él. Entonces nosotros tenemos que tomar como ejemplo la vida del apóstol Pablo. Sacúdase de todo aquello. Esa serpiente se había ahí prendido en su mano. Sacúdase
Quite todo lo que está estorbando. Cierre sus oídos a lo que quizás ha escuchado de ciertas personas hablar y decir, es que está pasando tantas adversidades porque está en pecado. No siempre es así. No siempre es de esa manera. Y el apóstol Pablo lo que hace es sacudirse, la serpiente cae en el fuego y continúa haciendo su labor. Aún en medio de la adversidad que usted esté pasando, si es escasez, si es un desempleo, si son problemas en el hogar, si es alguna enfermedad, usted sacúdase de todo ello en el nombre de Cristo y continúe avanzando, que nada lo pueda detener. No desmaye, fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza y siga adelante, porque usted no está solo, el Señor está con usted. A veces, hermanos, es difícil seguir adelante cuando los problemas van apareciendo uno tras otro en nuestra vida. Podemos llegar nosotros a desalentarnos, pero no se desaliente. Y hay una porción de la palabra en el Salmos, dice, aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová, espera en Dios, que tu corazón tome aliento y puedas seguir avanzando, que tu esperanza esté puesta en aquel que todo lo puede, en Jesucristo. No te desalientes por nada. Necesitamos nosotros, hermanos, estar conscientes que el estar dentro de la voluntad de Dios, el hacer la voluntad de Dios, no es fácil. Habrá adversidades cuando queremos nosotros servir al Señor, cuando queremos agradarle, cuando nos hemos determinado decirle, Señor, yo y mi casa te vamos a servir. Señor, mi familia te pertenece a ti, mi esposa, mis hijos, mi esposo. Y cuando más nos decidimos a servir al Señor y buscarle con todo nuestro corazón, las adversidades vienen a nuestra vida. Pero las adversidades simplemente son oportunidades para que nosotros podamos ver la gloria de Dios derramada en la vida de cada uno de nosotros. Las adversidades no son motivo para detenernos. Las adversidades no deben de ser motivo para voltear la espalda y decir, ya no quiero nada con Dios, mejor me regreso al mundo. De ninguna manera. Las adversidades son oportunidades para crecer en el Señor. Manténgase firme. Tenga presente a quién pertenece y a quién le sirve. Tenemos nosotros que ser fieles al Señor en nuestro servicio a Él. Seamos fieles aún en medio de la adversidad, aún en medio de las circunstancias difíciles que vengan a nuestra vida. El ser fieles, hermanos, en medio de la adversidad puede convertir los momentos difíciles en grandes victorias. Escúchelo bien. El ser fieles en medio de la adversidad puede convertir los momentos difíciles en grandes victorias a nuestra vida. Quiero terminar con esto diciéndole: no debemos permitir que la adversidad nos impida seguir al Señor y servirle a Él. De esa adversidad que nosotros estamos viviendo, pueden surgir asombrosas oportunidades, puertas abiertas que tal vez nunca habríamos visto de haber sido por las cosas de otra manera, que hubieran ocurrido de otra forma. Podemos confiar en que Dios nos dará la fortaleza y el valor necesario para poder seguir avanzando. La fortaleza está en Él. Y no debemos, hermanos, de sorprendernos de que vengan las adversidades a nuestra vida. Podemos nosotros estar seguros de que Dios nos dará esa fortaleza y la valentía necesaria cuando llegue la adversidad
Y si nosotros somos obedientes a Dios, podemos estar seguros de que al final obtendremos una gran victoria en nuestra vida. Y qué hermoso es dar testimonio de lo que Dios hace. Sí, hermanos, se sufre, sí se llora, sí son momentos difíciles que enfrentamos. Quizás usted pueda decir, es que usted no entiende, hermana, lo que yo estoy viviendo. Dios nos ha permitido pasar por diversas adversidades de diferente índole, pero aún en medio de todo ello, quiero decirle que el Señor siempre nos ha sacado adelante. El Señor siempre nos ha sacado victoriosos y hemos podido ver esa fidelidad en nuestra vida. Concluyo con esto. En una ocasión alguien dijo que Dios nunca nos ha garantizado un vuelo tranquilo, pero sí nos ha garantizado un aterrizaje seguro. Entonces, dentro de ese vuelo puede haber turbulencias, puede haber adversidades, y los que hemos subido un avión sabemos de esto. Entonces, puede ser que no sea tranquilo el vuelo, pero ese aterrizaje será seguro y llegaremos hasta nuestro destino. Y ese destino que yo creo que cada uno de nosotros esperamos es estar un día delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Es así? Que manténgase, hermano, firme, fiel al Señor, siempre fiel, obediente a Él, y no permita que las adversidades lo detengan de experimentar, de vivir lo que el Señor quiere que usted pueda vivir, y de ver la gloria de Dios y tener un crecimiento en su vida espiritual. Yo le voy a invitar en esta tarde que cierre sus ojos y juntos hagamos una oración. Yo sé que muchos dentro del vuelo están teniendo turbulencias y no está siendo nada fácil, pero hemos clamado al Señor por la vida de cada uno de ustedes y confiamos, hermanos, en el Señor y en su palabra. Si usted se mantiene fiel, el Señor le va a dar la victoria. La adversidad que usted está viviendo no es para siempre, va a acabar. Hermana, pero llegó otra, no se preocupe, va a terminar también, dijo el apóstol Pablo. Pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que a nosotros se ha de manifestar. Y esa adversidad que tú estás viviendo, de pérdida, de dolor, de desempleo, de escasez, de enfermedad, son oportunidades que Dios te está poniendo para que veas su gloria derramada en tu vida. Cierra tus ojos en esta hora y oremos al Señor. Padre, en esta tarde nos acercamos delante de tu presencia. Alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Te damos gracias porque aún en medio de la adversidad, aún en medio del dolor, aún en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de situaciones, Señor, difíciles dentro del hogar, podemos ver tu intervención divina. Podemos ver, Señor, que tú estás en control de todas las cosas. Ayúdanos a no simplemente dejarnos guiar por lo que vemos, sino que nosotros podamos ser sensibles a tu Espíritu Santo y que podamos ver, Señor, de una manera distinta, así como tú estás mirando cada situación que estamos enfrentando. Ayúdanos a cambiar nuestra perspectiva, Señor, en esta tarde, y que tu nombre sea glorificado en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti y obedientes a tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea obrando en nuestra vida.
Que no haya queja en nosotros por las circunstancias adversas que hemos estado viviendo. Antes haya gozo en nuestra vida diciendo: hay algo bueno que estás preparando para mi familia y para mí. Hay algo, Señor, que tú tienes para nosotros. Hay algo que tú quieres enseñarnos en todo esto que estamos viviendo. Que podamos ver tu intervención divina, Señor. Que mis hermanos puedan ver, Señor, con esos ojos espirituales, con esa visión. Y puedan darse cuenta que aún en medio de la adversidad no están solos, que tú estás con ellos, que la visita, Señor, de tu Espíritu Santo sea en sus vidas, de tal manera que traigan ánimo a sus vidas, traiga fortaleza, Padre, en el nombre de Jesús, y que podamos ver a cada uno de los varones del templo Emanuel fortalecidos en ti. Y que puedan decir, aún en medio de las adversidades que hemos enfrentado, el Señor nos mantuvo firmes y fieles a Él. Pudimos mantenernos para con el Señor firmes y fieles, de tal manera que el Señor no permitió que desmayáramos. Y cuando nosotros pensábamos en nuestra propia debilidad, que ya no podíamos más, ahí la fortaleza del Señor se hizo presente en nuestra vida. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú siempre, Señor, estás en control de todas las cosas. Bendice a cada varón. Bendice cada familia representada, Señor. Aquellos que están pasando por esas adversidades, ellos puedan ver tu gloria derramada sobre sus vidas. Ellos puedan ver tu mano de poder obrando a favor de sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Te damos gracias y te bendecimos porque tú eres grande y eres poderoso. Gracias, Señor, porque te pertenecemos a ti. Gracias porque tú nos permites servirte a ti, Señor. Gracias porque tú nunca te quedas con nada y tú bendices a los tuyos. Gracias porque tú siempre nos sacas victoriosos en medio de cualquier adversidad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos la honra y la gloria. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde, y sigamos adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, abre su boca, estruendo su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, estruendo su voz. Poderoso
arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad de imperio, poderoso. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad de imperio, poderoso. Poderoso en majestad y reino, poderoso. Poderoso en potestad de imperio, Emmanuel, Dios con nosotros es. Emmanuel, Dios con nosotros es. Si con nosotros, ¿quién con nosotros es? Emmanuel, Dios con nosotros es. Emmanuel, Dios con nosotros es. Si es con nosotros, ¿quién con nosotros es? Si es con nosotros, ¿quién con nosotros es? Espero que se hayan gozado, que hayan adorado y bendecido el nombre del Señor y haya sido bendición para todos nosotros. Vamos a orar para despedirnos. Amado Señor, te damos gracias, Señor, porque has estado con nosotros a través de esta transmisión, a través de este culto. Te pido que bendigas a todas las familias, Señor, y que haya sido de bendición para todos aquellos que lo han visto, Señor. Que tu presencia, Señor, se quede con nosotros y que tu Espíritu Santo nos redarguya a continuar en tu camino. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.